Manfred Cooper Castro. Gracias, pura vida. ¿Por qué un banco se enfoca en sostenibilidad? ¿Por qué tiene un área de sostenibilidad? Ahorita el mundo está contra las cuerdas y uno de los grandes retos es poder construir una estrategia institucional, y eso justamente lo que tenemos en el BCIE. Tenemos una estrategia institucional que ya aborda una estrategia de sostenibilidad, cómo podríamos desarrollar comunidades, países, empresas que pudieran ser económicamente rentables, pero sin poner en riesgo las necesidades del futuro. ¿Qué datos estamos logrando tener gracias al trabajo del BCIE? Que la gente ni se imagina que es posible tener. Y lo que queremos es poder cerrar esa brecha que existe a nivel mundial entre Centroamérica y el mundo. ¿Qué sí es y qué no es sostenibilidad? La definición que más me gusta de sostenibilidad es Transformación positiva, así se llama este espacio al que he sido invitada a conducir por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica, que mucha gente conoce como el BCIE, un banco al que pertenecen 15 países, que impacta la vida de millones y millones de personas en nuestra región. Y hoy vamos a hablar de un tema del que seguramente ustedes han hablado muchas veces, han pronunciado esta palabra 1.000.000 de veces, que es sostenibilidad. ¿Qué significa eso? ¿Por qué un banco se enfoca en sostenibilidad? ¿Por qué tiene un área de sostenibilidad como la que tiene para impactar positivamente y transformar positivamente la vida de usted que nos está viendo? La persona que está al frente de esa área se llama Manfred Cooper Castro y hoy es el invitado en Transformación Positiva. Bienvenido, Manfred. gracias, pura vida. Pura vida porque es tico, muy tico, y bueno, es un tico de esos que uno relaciona mucho con lo que es ser tico. Es un tico que lleva como 2 décadas trabajando en sostenibilidad. No quiero revelar aquí la edad ni poner a la gente a hacer cuentas, pero ¿cuánto tiempo lleva usted metido en este tema de la sostenibilidad? Ya tengo más de 20 años trabajando en temas de sostenibilidad, yo diría que en todo Latinoamérica y en otras latitudes. Yo creo que si uno es tico, ¿tiene que tener la palabra sostenibilidad como en el ADN o no? Yo creo que es un país que ha estado a la vanguardia de los temas de sostenibilidad y que hemos trabajado proyectos emblemáticos a nivel mundial y que nos ha caracterizado una forma de ser a los costarricenses muy distinta a muchos otros países y a otras personas. Pero si usted piensa en su historia y hace contraste con otros países del mundo, porque usted ha trabajado en muchas partes del mundo en sostenibilidad, ¿tiene algo de ser costarricense el hecho de que usted haya tomado la decisión de estudiar este tema, trabajar en este tema, o anecdóticamente un momento así que sea muy del ADN costarricense que lo haya traído acá? Bueno, yo pensaría que el ADN del tico pues definitivamente lo llevo por dentro y eso me ha permitido crecer en esta área y es parte de por lo que he decidido trabajar en este tema. Y ojalá que este programa de alguna manera impacte a la gente que lo está viendo para que no solamente entiendan qué es la sostenibilidad, sino que se aboquen a trabajar en ello. Y por eso quiero pedirle que hagamos un ejercicio. A ver, porque se habla tanto de sostenibilidad, pero yo creo que muchas veces pronunciamos la palabra sin saber qué es, o a veces pues como que la usamos de la manera no adecuada. ¿Qué sí es y qué no es sostenibilidad? La definición que más me gusta de sostenibilidad es satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras. Y yo creo que poder producir diferentes proyectos y alternativas bajo las necesidades que requerimos en este momento, sin comprometer las necesidades del futuro, nos permite un desarrollo sostenible desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista económico, social, de desarrollo y ambiental también. Esa frase está clarísima y le quiero que la repitamos. Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades del futuro. Eso es sostenibilidad y que no es de lo que usted oye por ahí, que a veces dice hasta de pronto incómodo, esto no es, de esto no se trata.
Mira, yo creo que el tema de sostenibilidad ha venido en un tema de evolución, ¿verdad? El tema de sostenibilidad pasó por un tema inicialmente muy filantrópico, a donde las empresas lo que hacían era donar un porcentaje de sus utilidades a temas que a los propietarios de las compañías les llamaba la atención. Podía ser temas de salud, de educación, religiosos, etcétera, y los equipos se empezaron a dar cuenta, los equipos de las corporaciones se empezaron a dar cuenta que había una gran cantidad de fondos que podían ser mejor aprovechados y empezaron a crear los departamentos de responsabilidad social corporativa. Pero los departamentos de responsabilidad social corporativa están completamente desarticulados del giro de negocio y de los impactos negativos que genera una empresa. Y esa desarticulación es la que yo muchas veces digo, eso sí no tiene nada que ver con materia de sostenibilidad, porque no está tratando de identificar cuáles son esos impactos negativos que genera ese país, esa organización, esa sociedad, y buscar diferentes metodologías o alternativas para reducir esas brechas y no comprometer a las generaciones futuras en función de la acción que yo estoy implementando en este presente. Y en ese sentido, y ahorita le voy a contar aquí a la audiencia que está metida en esta conversación, que usted es un multideportista, llamémoslo así, porque le jala al boxeo, bueno, en Colombia decimos le jala, no sé cómo si eso se entiende en otras partes, pero al boxeo, al pádel, a la natación, al buceo, al ¿qué más? Al golf. Bueno, pero vámonos con el boxeo. Cuando uno habla de sostenibilidad, si lo fuéramos a definir en términos de boxeo, ¿cómo estamos en los países que integran el BESIE, o más bien en los países donde el BESIE tiene impacto en materia de sostenibilidad? Se lo pongo así, estamos contra las cuerdas, nos hicieron knockout, o estamos ahí midiendo y calentando. Yo te diría, primero sí, me encantan todos los deportes y yo creo que es un tema que me encanta la vida en general y me encanta conocer nuevas cosas por hacer, y así que me encantan todos los deportes y practicarlos, sea bueno o malo en cualquiera de ellos. Entonces, efectivamente, me gustan. Yo te diría, en función de lo que me decís de boxeo, que no es un tema específicamente de los países del banco, yo diría que a nivel mundial, ahorita el mundo está contra las cuerdas. En materia de sostenibilidad tenemos que buscar tener esperanza porque la pelea la estamos perdiendo y tenemos que ver cómo nos paramos en el siguiente round para tratar de darle vuelta a esta pelea que estamos perdiendo por diferentes motivos, en materia ambiental, en materia social y en materia económica. Bueno, eso es muy preocupante escucharlo, sobre todo de una persona tan conocedora y con el nivel de acceso a la información que usted tiene. Pero, como me dice, tenemos que encontrar cómo tener esperanza, entonces vamos a ver si esta respuesta nos ayuda. Pero usted diga la que es. En boxeo son 12 asaltos, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Por combate. Por combate. Por combate. Estamos contra las cuerdas y vamos ¿en qué asalto? Digamos que estamos en el asalto, en el octavo, podría ser. Me dio susto esa respuesta. Sí. Bueno, entonces miremos qué está haciendo el BESIE para que dejemos de estar contra las cuerdas. ¿Cuáles son esos grandes proyectos? Y empecemos hablando por uno muy importante, que es el de la estrategia de sostenibilidad. Hablemosle a la gente para que lo entienda muy claro. ¿Cuál es la estrategia que tiene el banco en sostenibilidad? A ver, yo creo que yo, como lo mencionábamos, tengo mucho tiempo de trabajar en materia de sostenibilidad, y uno de los grandes retos en el sector corporativo, empresarial o de las multilaterales es poder construir una estrategia institucional que desde la estrategia corporativa ya incluya una estrategia de sostenibilidad. Y eso es justamente lo que tenemos en el BCIE. Tenemos una estrategia institucional que ya aborda una estrategia de sostenibilidad dentro de esos objetivos del 2025-2029. Tenemos todos una serie de objetivos de la parte de transformación positiva, 7 objetivos estratégicos
que nos permiten alinear nuestros compromisos en materia ambiental, social y económica, y que nos permite contribuir hacia esos desafíos que vemos en la región en materia de biodiversidad, capital natural, desarrollo social en las comunidades, desarrollo de conocimiento, que son temas que estamos viendo brechas significativas y muy relevantes en nuestros países y que a través del banco podríamos contribuir a cerrar esas brechas. Entonces, ¿qué es lo que permite la estrategia de sostenibilidad o la estrategia institucional 2025-2029 del BSIE? Es que hemos identificado cuáles son los impactos negativos que tenemos en la región y hemos encontrado diferentes proyectos o métricas a las que queremos tratar de contribuir a través de los proyectos que hacemos en el banco para cerrar esas brechas en función del giro de negocio que nosotros tenemos. Y ahora que menciona métricas, entiendo que este es pues gran parte de su aporte, o sea, la necesidad de que cuando hablemos de sostenibilidad no hablemos desde esa cosa romántica, un poco etérea, sino con datos muy precisos que nos permitan tomar las decisiones que hagan que las inversiones tengan el retorno que se requiere y que de verdad estemos haciendo lo que queremos, que es cuidar el medio ambiente, cuidar nuestras comunidades. Hablemos de esa estrategia de medición que tiene un nombre que no me lo aprendí, lo voy a apuntar. ¿CIEMAS? El CIEMAS es un poco distinto, pero tal vez me gustaría irme al tema de los datos que mencionas, porque el primer reto cuando uno construye una estrategia institucional robusta, que tiene métricas, que tiene objetivos medibles, cuantificables, viene el primer reto que es la medición. Tenemos que recordar que el tema de sostenibilidad es un tema en evolución dentro del mundo empresarial. Y entonces, a diferencia de otras áreas o departamentos, por ejemplo, el área financiera, que ya cuenta con softwares y que cuenta con sistemas muy robustos que te permiten tener claridad de los movimientos que hay en materia de sostenibilidad. Estamos acostumbrados a manejar esto en papelitos y en Exceles y en un montón de información desarticulada que termina siendo poco creíble. Parte de los objetivos dentro del banco es poder realmente dejar ese tema de que no tenemos la data confiable y empezar a trabajar en data muy robusta, tan robusta como la información financiera. Es decir, que efectivamente podamos dar datos como damos con la misma tranquilidad que damos sobre la información financiera. Un ejemplo para que lo entendamos muy bien. ¿Qué datos estamos logrando tener gracias al trabajo del BCIE o del BCIE, como cada quien diga, en sostenibilidad que antes no teníamos o que la gente ni se imagina que es posible tener? Mira, yo creo que estamos trabajando en varias líneas, unas que son las más básicas en materia de sostenibilidad, por ejemplo, la medición de emisiones de gases de efecto invernadero, pero no solo a nivel interno del banco. Tenemos que entender que el banco, el impacto más grande no es en las instalaciones que tenemos, sino en los proyectos. Y este año dimos inicio a un proyecto para poder empezar a medir las emisiones bajo la metodología del PICAF de las operaciones, es decir, de los proyectos que tenemos en campo, que es ahí efectivamente donde tenemos los impactos más importantes del banco, para buscar diferentes alternativas para buscar reducirlos. Es decir, si yo no mido las emisiones de los proyectos que estamos gestionando, ¿cómo voy a reducirlos? Lo que no se mide no se puede mejorar. Estamos midiendo temas de emisiones, gases de efecto invernadero, y estamos midiendo temas de agua. Y además estamos empezando a trabajar con diferentes organizaciones sobre cómo podemos medir el capital natural y el tema de la biodiversidad para poder efectivamente comprender si los proyectos que estamos desarrollando y ejecutando están teniendo un impacto positivo o negativo. Y a través de poder medirlo y entenderlo, poder buscar alternativas para poder mejorar e ir avanzando en estos temas. Aquí el tema es que no podemos pensar que todos los proyectos que hemos hecho realmente están contribuyendo de forma positiva. Tenemos que aprender y empezar a medir para ver cómo vamos a ir mejorando hacia el futuro de forma inmediata. Pero para eso tenemos que poder ponerle números a la cosa y poder efectivamente empezar a cambiar los impactos que estemos teniendo. Y con esas mediciones de lo que se tiene hasta ahora, uno, ¿cómo podría definir digamos, los retos de sostenibilidad de esta región diferencialmente con otras regiones? Porque pues evidentemente el medio ambiente del planeta Tierra
está integrado, ¿no? Lo que pasa en el Sahara nos impacta acá y lo que pasa acá les impacta allá y demás, pero sí hay unos retos muy claros. Esta es una región pues muy vulnerable a los huracanes, por ejemplo. Entonces, con esos datos, con esas mediciones, ¿cómo podría usted explicarnos las vulnerabilidades puntuales de la región en materia de sostenibilidad? A ver, yo creo que el tema de medir lo que nos puede permitir es buscar alternativas para poder ser más competitivos y más resilientes ante los impactos que estamos teniendo. Más competitivos porque los proyectos van a ser más resilientes, más duraderos y adaptables a los desafíos que nos vamos a estar enfrentando, pero también desde una perspectiva económica van a ser mucho más eficientes a la hora de ser construidos y desarrollados para que sean adaptados y ajustados a la realidad de la naturaleza que tenemos. Y eso es fundamental porque hoy no podemos estar diseñando proyectos que no se adapten a la nueva realidad climática que vamos a tener. Y eso se construye a partir de información que en muchos casos está disponible, pero que en muchos casos está disponible para científicos y no para el diseñador común o para cualquier persona que pueda ejecutar este tipo de proyectos. Entonces es importante poder atraer esa información que está en las nubes para que cualquier persona pueda realmente utilizarla. Y lo otro es también cómo esta información empieza a convertirse en información que genere una diferencia competitiva para nuestra región. Probablemente en Centroamérica, nuestra contribución en materia de emisiones de gases de efecto invernadera no contribuya en el balance, digamos, del concierto a nivel mundial de las emisiones. En el tema del agua sí, porque tenemos una gran cantidad de recurso hídrico, no la hemos administrado de forma correcta y tenemos una gran oportunidad de administrarlo de forma eficiente y oportuna para que las comunidades puedan desarrollarse. Pero para mí uno de los aprendizajes más importantes es el valor del capital natural y de la biodiversidad que tenemos en nuestros países. Sin embargo, el reto es cuánto mide la biodiversidad, cuánto vale un jaguar en términos económicos, cuánto vale una ballena, cuánto vale un coral, cuánto vale un recurso ecosistémico. Y porque el problema es que yo te puedo decir vale mucho, pero ¿cuánto es mucho? Para vos puede ser 10,000 millones de dólares y para mí puede ser $1. Y esa diferencia, y hoy todavía no está tan claro cuál es esa métrica que vamos a utilizar para medir el valor ecosistémico de nuestros recursos naturales. Pero la diferencia competitiva es que Centroamérica es una región muy rica en materia de biodiversidad y de capital natural. ¿Cómo vamos a usar eso para diferenciarnos del resto del mundo que no tiene ese valor de capital natural que tenemos nosotros? O sea, nos diferenciamos porque en unas cosas somos más vulnerables, pero también porque en otros somos más competitivos, siempre y cuando conozcamos el valor de eso que nos hace más competitivos. Exactamente, porque si sabes el valor, entonces sabes cuánto puedes invertir y así los países también entienden cuál es el retorno sobre la inversión, al igual que los empresarios. Y es muy importante, y es uno de los cambios que hicimos cuando vinimos aquí al banco, es que empezamos a trabajar y en función de la estrategia institucional, es no solo ver el tema de la sostenibilidad como un riesgo, sino también como una oportunidad. Es decir, obviamente tenemos que gestionar los riesgos y para eso funciona el plan CIEMAS o la herramienta del CIEMAS que nos permite cautelar los riesgos ambientales, sociales, que se presentan en los proyectos a través de 10 normas de desempeño, pero tenemos que ver la sostenibilidad como una oportunidad para la sociedad, una oportunidad para nuestros países y una oportunidad para nosotros para poder preservar nuestro futuro. Eso me encanta porque me da pie a preguntarle lo siguiente. Claro, a veces para las empresas es como, ay, pero esto implica un impuesto más o esto implica una normatividad nueva que tengo que cumplir y que me va a costar no sé cuánto dinero y demás, pero no necesariamente ven el retorno de esas inversiones que se ve de muchas maneras. ¿Cómo está viendo usted a las empresas que como socias también de lo que hace el BCE para poder avanzar en sostenibilidad? ¿Y qué mensaje les daría para que si todavía tienen resistencia, miedo o cierto desconocimiento, pues se monten en este barco de la sostenibilidad como debe ser? Yo primero les diría que hay muchísimos ejemplos que demuestran que la sostenibilidad no es un costo, sino es una inversión y que en muchas de las inversiones el retorno puede ser muy en el corto plazo, pero que además yo creo que las evidencias a nivel mundial demuestran
que necesitamos el compromiso del sector privado, del sector público y de sociedad civil. Creo que en muchos países se dio la oportunidad para que el sector privado avanzara de forma voluntaria, pero de forma voluntaria es muy difícil poder mover la masa del parque empresarial. Y para eso se requieren de algunas reglas y condiciones que permitan moverlos de una forma mucho más rápida y que permita asegurar los recursos naturales para las generaciones futuras y así poder ser sostenible este planeta. Si seguimos operando de la forma que estamos operando hoy, difícilmente podamos mantener el desarrollo social y empresarial como lo conocemos hoy. Y esto cada vez más es una realidad. Es lo que te decía, estamos en el round 8 y si no nos paramos y empezamos a darle vuelta a esta pelea, la vamos a perder. Y al final, los que pierden el ser humano, el que no va a poder mantenerse en el planeta, es el ser humano. El planeta va a seguir dando vueltas y se va a recuperar. La naturaleza va a pasarnos por encima. Los que no vamos a poder mantenernos aquí, vamos a ser los seres humanos. Y por eso me gusta también el llamado que usted hace a la sociedad civil. O sea, usted hace llamado a los gobiernos, hace llamado a las empresas, pero también a la sociedad civil. Y quisiera un mensaje puntual para las personas como las que nos están viendo, que de pronto dicen, bueno, esto es una cosa de que los gobiernos tomen medidas, de que las empresas tomen medidas y yo pues voy a ver si reciclo en mi casa y hasta ahí. ¿Qué realmente, cuál es el reto que tenemos que tener los ciudadanos al respecto? Yo te diría que el gran reto que tenemos nosotros como sociedad, como empresa y como sector público es dejar de estar buscando culpables y empezar a buscar soluciones. Actualmente, sociedad civil, bueno, el sector público culpa al sector privado de todo lo malo que está pasando. El sector privado culpa al sector público de todo lo malo que sucede y sociedad civil decide culpar al sector público, al sector privado de todo lo malo que está sucediendo. Entonces, en lugar de estar señalando quién tiene la culpa, empecemos a buscar soluciones y que cada uno desde su trinchera empiece a contribuir a los desafíos que tenemos en materia ambiental, en materia social, aunque sea pequeño, pero no se justifica decir, bueno, es que yo no reciclo porque llega el camión de la basura y se lleva todo y lo monta, que es parte de las discusiones que muchas veces me dicen, bueno, ¿y por qué no vas a la municipalidad? ¿Por qué no vas al ayuntamiento? ¿Por qué no vas a la oficina? Y empezás vos como ciudadano a exigir, a hablar con la municipalidad, ¿por qué no lo están haciendo? O llevarlo a las oficinas, exigirlo en las empresas para que todos podamos empezar a movernos. Cada granito cuenta. Eso es verdaderamente ejercer el poder ciudadano, no solo a través de la queja, sino a través de una acción concreta. Que no se nos queden por fuera dos temas enormes que usted está trabajando. El SAM, que es la conservación del sistema arrecifal centroamericano. Expliquémosle a la gente esto brevemente, pero claramente. Buenísimo, vamos a hacer lo posible. El sistema arrecifal mesoamericano es el sistema coralino que abarca parte de la costa del Caribe de México, Belice, Guatemala y Honduras. Es el segundo sistema coralino más grande vivo en el planeta Tierra y está amenazado por diferentes riesgos climáticos y por impactos humanos que se han venido generando. Estamos haciendo un proyecto muy interesante para poder comprender cuáles son las necesidades de infraestructura, en particular en dos grandes temas, que son la gestión de residuos y la gestión de aguas residuales, que caen directamente al sistema arrecifal mesoamericano, para poder comprender la magnitud de la inversión que se requiere en materia de infraestructura en esos dos grandes temas, que son, digamos, los de mayor impacto ambiental en el sistema arrecifal mesoamericano, para empezar a diseñar una estructura financiera que nos permita conservar el sistema arrecifal mesoamericano. Pero además estamos de forma paralela investigando un montón de iniciativas, proyectos que están trabajando en estas costas, temas de pesca industrial, pesca artesanal, el blanqueamiento, el sargazo. El blanqueamiento, me refiero al blanqueamiento de los corales que está sufriendo, el daño del sistema de coral. Estamos trabajando en un sistema de medición de cuentas oceánicas para poder entender y darle un valor económico al sistema arrecifal mesoamericano que nos permita
comprender no solo al sector privado, sino también al sector público, cuáles son los beneficios económicos que nos genera el sistema arrecifal mesoamericano para que efectivamente sepamos cómo contribuir desde una perspectiva económica para poder determinar los retornos sobre la inversión desde la parte social, ambiental y de desarrollo de estas comunidades. ¿Y eso cuándo vamos a tener ya esa gran medición? Yo creo que ya vamos a tener esto para el septiembre de este año. Me parece que ya tendríamos como el mapa de ruta muy claro, junio de este año, el mapa de ruta de lo que deberíamos de estar haciendo en los próximos años a través de este proyecto inicial. Bueno, pues un gran insumo para tomar decisiones. Y otra cosa muy clave, el mercado centroamericano de carbono, en lo que ustedes están trabajando. El mercado centroamericano de carbono es una necesidad donde hemos escuchado muchísimo el tema de créditos de carbono. Sin embargo, muy pocas organizaciones del sector público, el sector privado lo han podido aprovechar, y lo que queremos es poder cerrar esa brecha que existe a nivel mundial entre Centroamérica y el mundo para poder llevar al sector privado y al sector público a mercados regulados, mercados que nos permitan crear créditos de carbono de alta integridad y que eviten duplicidad y nos permitan contribuir efectivamente a los desafíos ambientales y sociales que tenemos en nuestra región. El tema con los créditos de carbono es que hay muchísimas metodologías poco reconocidas y no se está ordenando el mercado. Esta iniciativa lo que busca es ordenar a Centroamérica en los primeros 8 países, que es la primera etapa, Centroamérica, adicionalmente República Dominicana, Belice y Panamá, para ir de forma ordenada a mercados regulados. Pues qué privilegio para los países que pertenecen al área de influencia del BCE tener una organización que tiene la lupa puesta en macro para poder tener el efecto que se quiere en lo micro, que es pues en esas comunidades, en esas regiones de cada uno de los países que hay que cuidar, en este caso en materia de sostenibilidad. Termino con una pregunta que mientras lo oigo hablar me he ido haciendo, y yo digo, la gente que nos está viendo cuando le hablan de sostenibilidad, ¿qué color le pondrá a la sostenibilidad? Yo creo que la mayoría de la gente se imagina la sostenibilidad verde. Pero dígame usted si estoy, si la gente que piensa así está equivocada o no. Sí, yo creo que sí, la mayoría, y creo que yo al principio lo podría pensar en verde, pero creo que diría que es algo multicolor. El tema de la sostenibilidad tiene tantas variables: la parte social, la parte de pueblos indígenas, equidad de género, la parte ambiental, biodiversidad, capital natural, la parte económica, el desarrollo económico y social de las comunidades es fundamental. Y entonces creo que el color, me voy a ir a Diego Torres, color esperanza. Me encanta y además, esa respuesta. Me encanta. Me estoy leyendo el libro de Jane Goodall, donde todo su libro se basa en el tema de la esperanza. Y de cómo tenemos que trabajar, así que la de los chimpancés, sí, que falleció hace poco, y entonces estoy leyéndome su biografía y todo el libro se basa en la esperanza y que no perdamos la esperanza. Estamos en el round 8, pero podemos darle vuelta a esta pelea y noquearlo en los próximos rounds. Es decisión nuestra. Pues qué interesante esta conversación, hablar con una persona que lleva, como nos decía al principio, unas 2 décadas trabajando en este tema, que antes de que tuviera 40 años fue declarado por uno de los diarios económicos de su país como una de las personas de menores de 40, de las 40 menores de 40 más influyentes, justamente por ese compromiso con la sostenibilidad, y que tiene un palmarés enorme, una trayectoria muy grande, haciendo proyectos efectivos en la región y en otras partes del mundo. Y pues es un lujo para el BCE poder contar con su conocimiento, y para mí tener esta conversación en Transformación Positiva. Manfred, muchas gracias. Pura vida, un gusto. Pura vida, me encantan los ticos siempre como saludan y como se despiden. Y a ustedes pues muchísimas gracias por haber llegado hasta acá en este podcast Transformación Positiva. Ya saben, estamos en el round 8 en materia de sostenibilidad en nuestra región, y de lo que cada uno de nosotros haga podemos continuar los siguientes rounds con la esperanza de que no nos van a hacer knockout. Hasta la próxima.
Muchas gracias por haber visto este episodio de Transformación Positiva. Si quieres ver todo nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube y también consulta nuestra página www.bcie.org.